olvide. Listo. Frente a lo otro teníamos una tareita, ¿no es cierto? Que era establecer la diferencia entre actos, hechos y operaciones. Es muy sencillo la de actos porque pues hemos hablado de eso toda la semana, entonces más o menos tenemos la definición. El problema son con los hechos y las operaciones. Entonces me voy a quitar el video y comenzamos a intervenir. Por favor, para quienes no manejan la levantada de la manito, porque levantan una amarillita y no una azul, les voy a mandar un instructivo que acabaron de hacer en el otro salón precisamente para que no se queden sin la oportunidad de intervenir y no tengan que activar sus audios. ¿Listo? Entonces, les voy a enviar ese instructivo que mandó una compañerita del otro salón al grupo de ustedes y con eso no tenemos el inconveniente de que ustedes no saben cómo se levanta la mano en Zoom. Entonces, quinto A, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Se me perdieron, aquí están. Listo, ahí está la información para que todos puedan levantar su manito azul. Yo les voy dando el uso de la palabra de acuerdo a la prioridad en que ustedes levantan la manito. Entonces, por ejemplo, en este momento ya hay 5 personitas que levantaron la manito. Entonces, voy hablando con ellos y vamos colocando sus intervenciones en el tablerito del grupo. ¿Listo? Doctora Nubia, levanta tu manito, corazón, ¿vale? Y yo ahorita te doy el uso de la palabra cuando te toque. Sigue el instructivo. Vamos acá. Listo. Entonces, vamos a colocar primero los actos, después las operaciones y después los hechos. Y vamos a ir colocando lo que ustedes nos van a ir aportando. ¿Listo? Entonces, vamos con el doctor Julie Dubín. Sí, doctora. Dice que un acto es algo que se hace un acto es algo que se hace con la voluntad y que está reglamentado en la ley o en la norma. Y el hecho, la palabra está relacionado con los sucesos que ocurren por efectos de la naturaleza o por la acción del hombre. Y las operaciones administrativas dice que son consideradas como actos de ejecución, se enmarcan en aquellas actuaciones procedentes de la administración que se presenta como consecuencia de una decisión tomada por ella a través de un acto administrativo. Ok, espérate, voy anotando, hecho de la naturaleza o del hombre. Y por acá tú me dices que es la ejecución de un acto administrativo. Listo. Doctor, al contrario, los hechos son por la naturaleza, que son situaciones que suceden por la naturaleza o por la acción del hombre, y las operaciones dice que ya son decisiones tomadas como actos de ejecución. Actos de ejecución. Ay, Dios mío. Actos de ejecución. Y los hechos del hombre o la naturaleza. Listo. Y doctora, también encontré que dice que son operaciones administrativas en Colombia. Dice que son acontecimientos u omisión capaz de producir efectos jurídicos con respecto a la actividad administrativa y en cuya realización no influye en modo directo e inmediato la voluntad o la inteligencia. Gracias. Ahora sí creo que todos pudieron levantar su manito porque eso está lleno de manitos azules. Doctor Edwin Mera, te escuchamos. Buenas noches, doctora, compañeros. Buenas noches. Un acto, sí señora, pues ya el compañero lo dijo, lo del acto de la voluntad. El acto es la inteligencia de manera directa e inmediata. ¿Sí? Los hechos administrativos producen efectos jurídicos. Y las operaciones administrativas son actos de ejecución. La existencia de una decisión de la administración de un acto expreso o tácito. Listo. A medida que vayamos avanzando en la participación de los compañeros, si tenemos lo mismo,
pues me dicen no redundamos, ¿vale? O solamente lo que tengan adicional. Doctor Jorge Antonio Serna. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Dice que un acto son las manifestaciones de voluntad de la administración tendientes a modificar el ordenamiento jurídico, es decir, a producir efectos jurídicos. Sí. Y las operaciones administrativas manifiesta que son aquellos fenómenos jurídicos que consisten en la reunión de una decisión de la administración junto con su ejecución práctica en tal forma que constituyen un conjunto, una sola actuación de la administración. En cuanto al hecho administrativo, se refiere a que son aquellos fenómenos, acontecimientos o situaciones que se producen independientemente de la voluntad de la administración, pero que producen efectos jurídicos respecto de ella. Ok. Gracias, doctor, muy amable. Doctor Alex Ardila. Sí, doctora. Sí, señor. Frente al acto, pues definitivamente es la misma. Tengo un poquito diferente las operaciones administrativas. Dice que son aquellos fenómenos jurídicos que consisten en la reunión de una decisión de la administración junto con su ejecución práctica, en tal forma que constituyen en conjunto una sola actuación de la administración. Y frente al hecho administrativo dice que son las actuaciones materiales, las operaciones técnicas realizadas en el ejercicio de la función administrativa. Gracias. Gracias, Doc. Listo. Vamos ahora por acá con el doctor José Estupiñán. Doctora, buenas noches. Buenas noches. A ver, el acto, pues ya varios compañeros han dicho la definición. Como operación administrativa tengo que es la unión de una decisión administrativa junto con su ejecución. Y tengo un ejemplo que dice que la administración, por ejemplo, toma la decisión de disolver una manifestación y efectivamente la disuelve, así haya sido por la fuerza. Y en cuanto al hecho administrativo, tengo que son los comportamientos y las actividades materiales de las entidades. Ejemplo, la demolición de un edificio porque representa una amenaza. Eso es lo que tengo en sí, profe. Gracias, doctor. Vamos con Catalina Espinel. Buenas noches, profe. Buenas noches. Entonces, básicamente, el acto para mí es, bueno, según lo que investigué, es el instante en que se concreta la acción, es decir, la decisión en ejercicio de las funciones es como tal esa manifestación formal. El hecho es la atribución de producir el efecto jurídico, es decir, la adquisición, la pérdida o modificación del derecho. Las operaciones administrativas es, en virtud de la decisión de la parte administrativa, se ejecuta como tal. Es decir, que para que exista como tal una operación administrativa, antes debió haber existido la decisión de parte de la administración. O sea, la operación es como tal la ejecución de esa decisión administrativa. Ok. Vamos con Mauricio Ruiz. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Pues la definición de acto administrativo, tengo que la declaración de voluntad de la administración pública crean, extingue derechos, modifican el orden jurídico en la materia. Un ejemplo sería otorgar la licitación en una empresa privada para que construya un puente. Dentro de la definición de hecho, dice que son realizados por el hombre, sino también por los hechos del mundo externo ajenos a este, o sea, unos hechos naturales. Y ya, Doc, la operación administrativa sí la tengo similar a los compañeros. Gracias, doctor.
Vamos con la doctora Luz Daria Hidalgo. Buenas noches, profe. Bueno, yo tengo nada más dos apuntes que encontré sobre el hecho. Encontré que es todo suceso o acontecimiento que no tiene consecuencias jurídicas y que se puede llevar a ¿De cuál me estás hablando, doctora? ¿El que no del tiene? hecho. ¿Del hecho? ¿No tiene? Sí, yo encontré así, profe. Repítemelo, Pero por espere un favor. momentico. Es todo suceso o acontecimiento que no tiene consecuencias jurídicas y que se puede llevar a cabo tanto por la naturaleza, un terremoto, como por el hombre, comer en un restaurante. Ahora bien, si el hecho produce consecuencias jurídicas de forma espontánea, estaríamos hablando de hechos jurídicos. Y si por el contrario es un hecho que produce consecuencias jurídicas a causa de la voluntad humana, estaríamos hablando del acto como tal jurídico. Y lo que encontré diferente, bueno, no diferente, pero para agregarle a operaciones administrativas, que pues un compañero ya dijo la definición que tenía yo también que encontré, dice al final que esa definición es decir que para la presente figura, o sea, de la operación administrativa, se requiere la existencia de una decisión de la administración, o sea, nace desde allí, o sea, de un acto el cual puede ser expreso o tácito. Listo, gracias, doctora. Vamos con el doctor Hernando Ponce. Doctor Hernando. Doctor Hernando, ¿te escuchamos? Ahí estás, ya. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Bueno, yo tengo aquí unos apuntes pequeños de la investigación que hicimos con respecto al acto. Tenemos, ya le escribo algo. Un momentico, doctora. Dice así lo siguiente. Dice que el acto administrativo es cualquier manifestación de las actividades de la administración, es decir, es toda declaración unilateral y ejecutiva tendiente a crear, reconocer y modificar o extinguir una situación jurídica. Pues eso es lo que tengo de la parte del acto. Vamos a los hechos. Los hechos, los tengo hechos administrativos. Dice que el hecho administrativo es la acción de una actividad física de instituciones de la administración, entendida como la acción de un gobierno departamental o gobierno local, encaminada en forma ordenada a la aplicación de las leyes y los reglamentos provistos del bien público en todas las manifestaciones. Tengo eso, doctora, también. Aquí dicen las operaciones. Se habla de las operaciones. La administración de operaciones se encuentra estrechamente relacionada con la administración de las empresas, pero solo se dedica a la investigación y ejecución de todas las acciones y operaciones que se producen en la organización con el propósito de darle un mayor valor. Eso es lo que tengo, doctora. Gracias, doctor, muy amable. Gracias. Doctor Gracias. Ernesto Martínez. Doctora, qué pena, buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctora, pues en el acto administrativo, pues exterioriza la voluntad del Estado, al igual que la operación administrativa, pero la diferencia es que el acto necesariamente obedece a un procedimiento en donde la etapa decisoria se confunde con la ejecutoria, doctora. En la investigación que Se confunde yo hice, con doctora. la operación se confunde con la ejecutoria, ¿sí? Sí, señora. Listo. Vamos por acá. La etapa decisoria se confunde con la ejecutoria, doctora. Perdóname. La etapa decisoria se confunde con la ejecutoria. Ah, ok, listo. Entonces esta no va aquí. Doctor Andrés Rodríguez. Pero buenas noches. Buenas noches. Ahora, yo encontré que en cuanto al hecho, es una operación administrativa y no manifiesta la voluntad de la manifiesta la voluntad de la administración
o de particulares que presentan un servicio. En cuanto al acto administrativo, encontré que es una declaración de la voluntad de la administración pública y crean y extinguen derechos. Y en cuanto a las operaciones administrativas, encontré que son fenómenos jurídicos que consisten en la reunión de una decisión de la administración junto con su ejecución práctica. Una decisión de la administración junto con su ejecución. Gracias, Correcto. doctor Andrés. Gracias, doctora. Doctor Belisario. Sí, doctora. Sí, señor. Doctora, yo tengo, ¿qué es un acto? El acto jurídico en el sentido estricto es cualquier acaecimiento en el que interviene la voluntad humana y cuyos efectos jurídicos se producen simplemente por la presencia del acto o la voluntad de la gente. Un hecho, los hechos jurídicos son hechos relevantes en el derecho y producen efectos jurídicos. Y como consecuencia del hecho se crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones. En las operaciones administrativas, doctora, ya lo dijeron, no tengo nada especial. Solamente aquí pues podría señalar que son aquellos fenómenos jurídicos que consisten en la reunión de una decisión de la administración junto con su ejecución y práctica, de tal forma que se constituye en un conjunto, básicamente eso, doctora. Muchas gracias, doctor, muy amable. Doctora María Estela. Doctora, yo encontré como acto administrativo, se entiende por acto administrativo, la expresión de la voluntad de una autoridad o un particular en ejercicio de funciones administrativas que modifique el ordenamiento jurídico. Es decir, que por sí misma cree, extinga o modifique una situación. En cuanto a los hechos, encontré que son fenómenos independientes de la voluntad de la administración que producen efectos jurídicos, también producen una omisión o acción, también puede ser un hecho de la naturaleza de fuerza mayor o caso fortuito. En cuanto a las operaciones, son situaciones en una reunión en donde se toman decisiones, en donde la administración toma decisiones para tomar una ejecución práctica. Listo, muchas gracias, doctora. Doctora Nubia. Doctora, buenas noches, gracias. Buenas noches. Doctora, yo tengo otra definición respecto a acto administrativo que dice que es la expresión del poder administrativo que puede imponerse imperativa y unilateralmente. Eso con respecto a acto administrativo. Y me atrevo a lanzar un juicio respecto a lo que he escuchado de las opiniones de mis compañeros. Doctora, si estoy equivocada, por favor me corrige. Yo diría que las operaciones administrativas son la suma o la reunión de un acto administrativo y un hecho administrativo. Ese es mi aporte, doctora. Gracias, doctora. Ya te contesto cuando terminemos las intervenciones de los compañeritos, ¿vale? Gracias, doctora. Sí, señora. Doctora Sandra, Sandrita Forero. Gracias, doctora. Buenas noches. Sí, Buenas doctora. noches. Frente a los hechos y actos jurídicos, pues ambos son acciones realizadas por los individuos, pero se diferencian en que un hecho jurídico se conforma por los acontecimientos que no se pueden evitar y que existen por el simple hecho de nuestra existencia, como es nacer, morir, y son hechos involuntarios, es decir, que no tenemos nosotros el control sobre ellos. En cambio, los actos jurídicos son aquellas acciones hechas por los individuos, pero que son hechos por voluntad propia, es decir, en donde el individuo decide si realiza el acto o no, como por ejemplo realizar una compraventa o divorciarse. Y como aporte a las operaciones administrativas, también ubiqué que la jurisprudencia colombiana distingue hoy dos tipos de figuras de operaciones administrativas, en las que está la operación administrativa expresa, que son los actos escritos, y la operación administrativa tácita, que es un acto no escrito o ficto.
Gracias, doctora. Gracias. Vamos con, ay, se me fueron aquí ustedes ya. La doctora Olga Piedradita. Doctora, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bueno, doctora, entonces yo tengo aquí que el acto se deriva del latín actus. Está vinculado con la acción como la capacidad de llevar a cabo una determinada tarea. En el ámbito jurídico de la justicia, es un accionar voluntario y consciente, cuyo fin es establecer, es modificar o extinguir derechos entre las personas jurídicas. Un hecho es derivado del latín factus, permite describir aquello que ocurre, las acciones, la obra o la cuestión a la cual se hace referencia. Las operaciones administrativas, para que se presente esta figura de la operación administrativa, se requiere de la existencia de una decisión de la administración, o sea, de un acto el cual puede ser expreso o tácito. Listo, muchas gracias, doctora. Doctor Luis Omar. Sí, señora, buenas noches. Buenas noches. Profe, estoy de acuerdo con actos administrativos, estoy de acuerdo con los hechos, pero en las operaciones yo agregaría algo que investigué, que una operación es por medio del cual se ejecuta un acto administrativo y al ejecutarse genera un daño. Epa, espérate. Por medio del cual se ejecuta un acto administrativo y se genera un daño. Listo. Gracias, Doc. Vamos con William Cifuentes. Buenas noches, doctora. Yo tengo pues lo mismo que varios compañeros han dicho. Gracias. Ok, gracias, doctor. Doctora Erika Realpe. Erika. Espérate, le ayudamos a Erika que no puede reiniciar su audio. Ya. Háblame fuerte, mujer. Hola, buenas noches. Hola. Pues yo estoy de acuerdo con lo que han comentado pues, mis compañeros, ¿cierto? Pero resulta que yo por acá investigué, pues dentro de lo que es, digamos, el acto. Erika, se te entrecorta, mujer. Erika, no te oímos. Que se Erika. encuentra, pues, dentro de esta, ¿no? Dice que... Erika, no te escucho. No. Erika, si quieres escríbeme tu aporte en el chat y yo lo leo, ¿vale? Parece que está fluctuando tu internet. Didier. Didier. Profe, aquí estoy. Hola, cuéntame. Voy a hacer como una definición del acto administrativo que encontré, que me parece algo interesante. Dale. Dice así, un acto administrativo es una manifestación de la voluntad de la administración que busca producir efectos jurídicos, bien sea creando, modificando o extinguiendo derechos a favor o en contra de los administrados. Surgen problemáticas jurídicas, como las siguientes. La voluntad de la administración es la misma voluntad del servidor público. Cualquier manifestación de la voluntad de la administración es un acto administrativo. Estos interrogantes cuestionan la definición anterior del acto administrativo. Gracias. Muchas gracias, Didier. Listo, ahora vamos a revisar lo del chat a ver qué pasó. La doctora Luz Darida algo creo que había participado, la doctora Nubia también. Doctora Juliet Paola Valle. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, te escuchamos. Profe, yo encontré con respecto al acto administrativo que se trata de actos jurídicos en lo que se trata de actos jurídicos y también hay varios tipos de actos
de actos administrativos que son conforme a su naturaleza, conforme a la voluntad que lo permita, conforme a la relación entre la voluntad y la ley, conforme al área de su accionar, conforme a su finalidad y conforme a quienes está destinados. Eso fue lo que encontré sobre los actos administrativos. Listo. Vamos a aclarar varias cosas. En principio, los actos administrativos los hemos venido trabajando toda la semana. Sabemos que son manifestaciones de la voluntad estatal, no necesariamente de la administración, porque se pueden producir incluso por fuera de la rama ejecutiva, en las otras dos ramas, e incluso por entidades que no hacen parte de ninguna de las tres ramas. ¿Listo? Entonces, eso lo tenemos clarísimo. Ahora, el problema son las operaciones y los hechos administrativos. Resulta que las operaciones administrativas efectivamente son la materialización de esa voluntad del Estado. Es decir, es como que se dan una orden en la casa, pero quien la cumple es quien hace la operación. Entonces, por ejemplo, si la mamá dice, vaya y láveme la loza, porque ella manifieste su voluntad, la loza no queda lavada. La loza queda lavada cuando se lava la loza. Entonces alguien va y lava la loza. Esa es la operación administrativa. Pero si lavando la loza se le resbala un plato y se le rompe, pues se genera un hecho. ¿Listo? Algo que no quería la voluntad de la mamá. La mamá no le dijo vaya y rompa la loza. Le dijo vaya y lávela. ¿Listo? Entonces, de la misma manera ocurre con el Estado. Los actos son manifestaciones de la voluntad estatal. Las operaciones son la materialización o ejecución de esa voluntad estatal, y los hechos son situaciones que ocurren sin que exista la voluntad del Estado, pero contrario a lo que nos decía por acá una compañerita, ¿dónde está aquí? Listo. Contrario a lo que nos decían por ahí, ¿dónde está? ¿Dónde están? Se me perdió. Bueno. No son necesariamente hechos del hombre o de la naturaleza, ni son necesariamente fuerza mayor ni caso fortuito. Ya vamos a ver cómo es que funciona eso. ¿Listo? Entonces, los hechos son situaciones que ocurren independiente de la voluntad de la administración o del Estado, pero sí producen efectos jurídicos. Todos los producen. Miren, los actos producen efectos jurídicos. Las operaciones producen efectos jurídicos. Y los hechos producen efectos jurídicos. ¿Listo? ¿Hasta ahí ok? ¿O tenemos alguna duda? Listo. Entonces, vamos ahora a analizar estos tres elementos en un caso que conozcamos todos, para ver si nos queda claro o no la situación específica de la identificación de actos, hechos y operaciones. ¿Por qué razón? Porque estos tres elementos son claves a la hora de determinar si hay o no responsabilidad estatal y de dónde proviene esa responsabilidad, si del acto administrativo, si la operación administrativa o del hecho administrativo. La doctora Erika, que no nos le servía el audio, nos dice, el acto administrativo se encuentra en dos criterios, el formal o orgánico, que serán actos administrativos todos aquellos que conformen el elemento externo, órgano producto del acto, procedimiento utilizado para su creación, y el sustancial, que sean considerados como tal sin importar la forma externa que pueda alterar su apariencia. Listo. Esos dos elementos sirven para catalogar el acto administrativo. Muchísimas gracias. Lo vamos a ver mañana, la división de los actos administrativos, y entonces esos aportes nos sirven. Pero por el momento nos vamos a concentrar en estas definiciones. ¿Listo? Gracias, Erika. Listo. Ahora, vamos a analizar estos elementos a raíz de un caso que conozcamos todos. ¿Cuál es el caso? Espérenme un segundo, no estudio acá. Ya. Listo. ¿Cuál es el caso? El caso que todos conocemos y bajo el cual vamos a analizar las definiciones de actos, hechos y operaciones es el caso Dylan Cruz. ¿Listo? Ojo, antes de empezar con el análisis del caso, tenemos que dejar a un lado
todo lo que implique responsabilidad penal. ¿Listo? O sea, esta no es clase de derecho penal, por ende, aquí no vamos a hacer esa clase de análisis. Segundo, tampoco vamos a hacer análisis desde nuestra opinión política o social. Vamos a hacer un análisis netamente jurídico desde el punto de vista del derecho administrativo. No vamos a opinar sobre la responsabilidad penal del policía que supuestamente desempeñó o ejerció los actos que conllevaron a la presuntamente conllevaron a la muerte de ella. Lo que vamos a analizar es qué fue lo que pasó en ese caso frente a estas tres definiciones que estamos trabajando el día de hoy. Entonces, caso Dylan Cruz. En principio, este caso se desarrolla dentro de una situación social bastante compleja en el país, en donde se estaba desarrollando un paro nacional. Ese paro nacional tenía muchos puntos de concentración. Las ciudades capitales, en principio, eran los puntos de concentración, aunque el paro estaba en todas partes. Bogotá no podía ser la excepción. Y ya habíamos tenido casos fuertes de disturbios, de saqueos, de rompimientos de propiedad privada, de casas, de locales comerciales, actos de vandalismo, personas capturadas, lesionadas. Tuvimos la noche del terror en donde supuestamente se estaban metiendo a todos los conjuntos. Toda esa era la situación social y fáctica que desarrolló o en el que se desarrolló el caso de Dylan Cruz. Dentro de ese paro nacional, un día se dispusieron una serie de marchas en todo el país y en Bogotá habían unas marchas específicas que, como de costumbre, pasaban por el centro de la ciudad para finalmente terminar los recorridos en la Plaza de Bolívar. Una de esas manifestaciones, al parecer, contrario a lo que se permite, procedió a bloquear el flujo de vehículos por la avenida Calle 19. ¿Qué pasó en ese momento? Nuestro alcalde del momento, que era el doctor Peñalosa, emite una manifestación de voluntad del Estado, específicamente dentro del orden distrital, es decir, en Bogotá. Y él da una orden y es que se movilice el escuadrón antidisturbios para disolver el bloqueo que estaba ocurriendo en la avenida Calle 19. Es independiente del momento en que lo hizo, es decir, si lo hizo desde por la mañana, previendo que la situación podía ocurrir, o si lo hizo cuando efectivamente ya estaban allá bloqueando la vía. En sede de ese protocolo, de esa voluntad estatal, existe un acta de prevención por parte de organismos de derechos humanos que acompañaban las manifestaciones y que implican que por derechos humanos debe primero hacerse una etapa de negociación con las personas que están o vandalizando o bloqueando las vías. Entonces, esa etapa de negociación consiste en que esos organismos de derechos humanos hablan con los manifestantes y les piden y tratan de convencerlos amablemente que desbloqueen las vías. Esos actos, ese protocolo por parte de esas organizaciones se llevó a cabo, pero lamentablemente no lograron convencer a las personas de desbloquear la vía. No pudieron. Le avisaron al SMAT y entonces el SMAT procedió a intentar disolver el bloqueo con las actuaciones que todos hemos visto en algún momento en cualquier manifestación: lanzamiento de agua, lanzamiento de gases y avanzada del cuerpo antidisturbios para dar el retroceso de los manifestantes. ¿Cuál es el acto, doctores? ¿Cuál es el acto administrativo ahí? La orden, ¿no? La orden del señor alcalde. La orden del señor alcalde. Porque el señor alcalde hubiera llamado al director de la Metropolitana de Bogotá, ¿se cumple su orden?
Sí, claro. No. No tiene que haber el acto administrativo de por medio. No, el acto administrativo está. Él da la orden, puede ser verbal o escrita. Llama al director de la Metropolitana de Bogotá y le dice, hágame un favor y vaya y disuelvan esa manifestación de la 19. Doctora, hasta ahí no ha pasado nada. Ahí no ha pasado nada. Es la orden, es el acto administrativo, pero el acto no se ha materializado, no se ha cumplido. ¿Ves? Es la misma orden que le da la mamá de vaya y lave la loza. Es lo mismo, no ha pasado nada, nadie ha lavado la loza. Dio la orden y se acabó. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Esa orden que da el alcalde al director de la Metropolitana de Bogotá, a su vez trae una segunda orden por parte de del director de la Metropolitana a uno de sus encargados o subsidiarios o delegados, que debe ser el director de operaciones del ESMAD. No sé si se llamará así. Listo. Le dice, oiga, que mire que dijo el alcalde que vayan y disuelvan eso, vaya y llévese a un pelotón del ESMAD. Entonces, ese director del ESMAD a su vez da una orden a uno de los escuadrones del ESMAD y le dice, váyanse para la 19. Mira que ahí van 3 actos administrativos y todavía no se logra la operación. Todavía no se materializa la voluntad del Estado. Va el escuadrón antidisturbios y se ubica en la avenida 19 y todavía siguen sin actuar. ¿Por qué? Porque estamos en etapa de negociación con los organismos de derechos humanos. Cuando le dicen actúen y ellos se empiezan a disolver, empieza la operación. Es ahí en donde empieza la operación de carácter administrativo. Ay, Dios mío, con esto. Espérate. Acá. La operación de carácter administrativo. ¿Por qué? Porque el ESMAD comenzó a cumplir la voluntad del Estado consistente en disolver el bloqueo. Comenzó. ¿Listo? En sede de esa disolución se produce una situación concreta que es que muere un muchacho, todavía no sabemos bajo qué circunstancias específicas, sin llegar a adelantarnos al juicio de responsabilidad penal que se está adelantando en este momento por parte de la Fiscalía General de la Nación en una investigación. Lo cierto es que un muchacho murió durante la disolución de esa manifestación. Ese es un hecho irrefutable. ¿Cuál entonces es el fenómeno jurídico que se produjo sin voluntad de la administración? ¿Cuál es el hecho? La muerte de la persona. Muy bien. La muerte de Dylan es el hecho. ¿Listo? Jamás el alcalde le ordenó a nadie ir a matar a Dylan Cruz, ni ir a matar a ninguno de los manifestantes. Eso no se dijo. ¿Listo? Tampoco se planeó una operación con miras a matar a nadie. Pero indefectiblemente se creó un hecho, algo que no queríamos que pasara. ¿Eso produce un efecto jurídico? Claro. Señora, sí. Sí, señora. Produce un efecto de carácter jurídico innegable y es que se extinguió un derecho, el derecho a la vida de una persona. Murió. Ya, se acabó. Porque eso sí es algo cierto. Y es que hasta este momento el protocolo de medicina legal no ha dicho que Dylan se murió de una cosa diferente, que le dio un patatús. No, está diciendo claramente que Dylan murió como consecuencia de un impacto en la cabeza, es decir, que a Dylan lo mataron. ¿Quién? No sabemos. ¿Listo? Eso es innegable. Pregunta. Si los 3 elementos generan responsabilidad estatal, ¿en dónde creen ustedes que pudo estar el origen del problema? ¿En el acto, en la operación o en el hecho? ¿Qué fue lo que ocurrió? En la operación. Sí, en la En la operación, dicen ustedes. En la operación. El problema habría estado presuntamente en el desarrollo de la operación, administrativa. ¿Por qué en desarrollo de la operación administrativa? Porque es que resulta que hay una situación concreta. A ver si me deja escribir acá.
no me deja escribir. Hay una situación concreta y es que las operaciones, perdón, los hechos administrativos se generan como consecuencia de una desviación de poder o una vía de hecho. Por eso es que generan responsabilidad estatal. Guardadas las debidas proporciones, hace algunos años, en una protesta de la Universidad Nacional, que también estaba en su momento resolviendo o disolviendo el ESMAD, capturaron a una serie de encapuchados, de estos que tiran piedras y papas bomba en la Nacional. Los capturaron, hasta ahí no hay nada extraño, los subieron a una tanqueta, hasta ahí tampoco hay nada extraño, para judicializarlos. Pero resulta que a bordo de una de esas tanquetas le quitan la capucha a uno de los manifestantes y se dan cuenta que es una mujer. Y entre todos los que estaban en la tanqueta, que eran fuerza pública, violan a esa mujer. Eso pasó. Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el acto administrativo? En ese caso. El acto administrativo sería capturar a las personas. Terminar con la protesta. Terminar con la protesta. Y en sede de eso pueden capturar a las personas que estén ejerciendo actos de vandalismo. Hasta ahí no hay nada raro. Ese acto administrativo generó el hecho de que esta muchacha terminara violada. No, señora. No, esa no era la orden, esa no era el objetivo. Ese no era el fin. Entonces, ¿qué fue lo que generó el hecho? La operación. La operación administrativa. La operación, una desviación de las órdenes, de lo que tenían que hacer. Alguien hizo lo que no tenía que hacer. Doctora, mal procedimiento. Mal procedimiento. ¿Qué pasa ahí? ¿El Estado responde o no responde? Sí, responde. Sí, claro, tiene que responder. ¿Tiene qué? Porque parte de una orden de ellos. Claro. Pero si el problema no fue que el Estado va a decir, oiga, pero si yo no tengo la culpa, yo nunca di esa orden. Pues pero no es un funcionario público. Pero sus agentes son responsables porque son funcionarios públicos. Listo. Vamos entonces ahora a analizar cómo es que se materializa esto en los casos reales. ¿Ustedes ya copiaron esto? ¿Puedo borrar? ¿Sí? Sí. Listo. Sí, señora. Listo. Entonces, primero vamos a hablar de una situación concreta. Y es que si bien no estamos hablando de derecho penal, el derecho contencioso administrativo sancionador, que tiene que ver con la responsabilidad de carácter estatal, tiene una identidad de presupuestos con el derecho penal. O sea, en palabras más coloquiales, la responsabilidad estatal se establece de la misma manera que la responsabilidad penal. ¿Cómo establecen la responsabilidad penal? Para eso les voy a pedir el favor que ustedes, alguno de ustedes, me ayude con la lectura del artículo 90 de la Constitución Política. ¿Listo? Artículo 90. Gracias. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Listo. Primer problema de esa norma. Está hablándome de un daño ¿qué? Patrimonial. No, de un daño ¿qué? Antijurídico. 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 Es decir, que hay posibilidad de que haya daños jurídicos. Sí, claro. Y el Estado no responde por los daños que son jurídicos. Solo responde por los daños antijurídicos. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Cómo es que se llama este señor? Me olvidó. Garavito. El violador y asesino de niños. Está preso. ¿A él se le está causando un daño? ¿Al privarlo de su libertad? No, porque no, doctora, no. Sí, se le está causando un daño, pero es un daño jurídico. Jurídico. ¿Por qué?
Porque si nosotros analizamos el caso de Garavito, él no está ya de gratis, él está ya como consecuencia de unos procesos penales que lo dieron responsable de unos delitos correspondientes a la muerte y violación de varios niños. De manera que si él reclamara algún día y dice, oiga, yo he perdido la mitad de mi vida aquí guardado, pues llévalas de perder porque el daño que se le causa a él es jurídico, no es antijurídico. Pero supongamos que no se trata de Garavito, sino de una persona que es injustamente encerrada durante mucho tiempo y resulta que no era el responsable de la conducta. En principio, cuando lo encerraron, el daño era jurídico, pero después se logra establecer que el daño es antijurídico. Entonces, el Estado está en la obligación de responder por los daños antijurídicos. Pregunta. Artículo 90 de la Constitución. En la costa colombiana se escuchan muchos problemas con la energía eléctrica. Hay una serie de problemas por allá con la empresa prestadora del servicio de energía en esas zonas. Primero dicen que hacen cobros irregulares, que no hay luz casi nunca, que cuando llega no sé qué. Supongamos... Electricaribe, doctor. Electricaribe, gracias. En Electricaribe. Supongamos que llega la luz, no había luz, llega la luz y llega muy fuerte y quema el transformador del barrio, de paso se quema la nevera, el aire acondicionado, la licuadora, los televisores. ¿El daño es jurídico o es antijurídico? Jurídico. Es antijurídico. ¿Por qué dices que es jurídico, doctor? No, digo que es antijurídico. Sí, pero alguien por ahí dijo que era jurídico. Pensándolo bien, ya no. Amores, el daño es antijurídico. ¿Por qué? Está causado por una entidad de carácter estatal. ¿Y cuál es la bendita excusa? ¿Listo? Pero ojo, para que el daño sea antijurídico, se necesitan varios presupuestos. Y además, la sola existencia del daño antijurídico no es suficiente. Me explico. Si un hombre, no, pongámoslo del otro lado porque después van a decir que yo soy feminista. Si una mujer golpea a un hombre que es su pareja y le desfigura el rostro de la golpiza que le da, ¿el daño es jurídico o es antijurídico? Jurídico. ¿Por qué jurídico? Jurídico por todo lo penal. ¿Qué ley le permite a una mujer desfigurarle la cara a un hombre? No es antijurídico. Está violando la norma. Ojo, pero esta mujer, lo que esta mujer haga no es responsabilidad estatal, ¿o sí? No. No, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que haya daños antijurídicos no quiere decir que el Estado salga a responder. Se necesitan otros elementos. ¿Cuáles son los elementos? Volvamos a hablar entonces aquí del artículo 90. Vuélvelo a leer, por favor. Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Ah. De las autoridades públicas o de particulares en ejercicio de funciones públicas. Claro, el hecho de que usted se suba a un Transmilenio y le roben su celular es un daño antijurídico. Pero eso no quiere decir que el Estado responda por eso. Se necesita, como segundo elemento, como primer elemento, una acción o omisión de las autoridades públicas o de particulares. Pero tampoco eso es suficiente. Necesitamos otra cosa. Y es el nexo causal. ¿Listo? Nexo causal. Es decir, un vínculo directo
entre el daño que se causó de carácter antijurídico y la acción o omisión estatal. ¿Listo? Ahora que ya tenemos esto, vamos a analizar el caso de Dylan completico. ¿Cuál es el daño causado? La muerte. Derecho a la vida. El derecho a la vida. La muerte. La muerte de Dylan, ¿listo? Ese es un daño antijurídico. Muerte de Dylan. Listo. Ahora, independientemente de cómo vaya la investigación, hasta el momento de todo lo que se ha hablado en medios, jamás se ha dicho que a Dylan alguien más lo haya matado. Es decir, que le hayan dado una pedrada en la cabeza los otros manifestantes, que viniera un enemigo de Dylan y le pegara un tiro en la cabeza. Es decir, jamás se ha hablado de la posibilidad de que un particular haya matado a Dylan. Siempre hemos hablado de un policía, ¿no es cierto? De un miembro del escuadrón antidisturbios. Entonces, si fue un miembro del escuadrón antidisturbios, es claro que pudo haber existido una acción o omisión de autoridades públicas. En este caso sería una acción, posiblemente. Es aquí una acción. ¿Causada por quién? Por un funcionario público. Funcionario público. Que es alguien que pertenece al SMAT. ¿Listo? Ahora, el nexo causal debe ser directo. Me explico. Dentro del derecho penal hay una teoría muy fuerte que dice que usted no puede regresar eternamente. Se llama la prohibición de regreso. Supongamos lo siguiente. Una persona va manejando su vehículo a 50 kilómetros por hora, que es lo permitido en Bogotá, y resulta que por X o Y hay un peatón por ahí. El señor activa los frenos y los frenos no le sirven. Y ¡pum! Se llevó al peatón y lo mató. ¿Listo? Este señor no hace parte del Estado, ¿no? Es un señor X. Es un particular. Entonces, la fiscalía, en ese caso, inicia proceso penal por homicidio culposo. Y le dice, bueno, señor, usted va a hacer... Y entonces él dice, no, espéreme, esto no es culpa mía. La culpa no es mía porque es que yo frené, pero resulta que los frenos no sirvieron. Entonces la culpa es del mecánico que le llevé el carro hace 2 días a que le arreglara los frenos y no los arregló. Entonces la fiscalía se va contra el mecánico. Entonces le dice al señor este que venía conduciendo el carro, le dice, ah, no, usted no, es el mecánico. Entonces el mecánico viene y dice, ah, no, yo tampoco tengo la culpa, porque es que resulta que esos carros vienen malos de fábrica de frenos. Yo hice todo lo que pude, pero los materiales con los que vienen las pastillas de frenos no son buenos de fábrica, entonces es culpa de la fábrica. Entonces la fiscalía dice, ah, bueno, entonces no es culpa de la fábrica. Perdón, es culpa de la fábrica, no del mecánico. Y se van ahora contra el de la fábrica. Entonces se van, por ejemplo, para Chevrolet y le dicen al representante legal de Chevrolet, usted tiene la culpa de la muerte del señor de allá porque es que resulta que usted hace carros malos. Y el de Chevrolet dice, ah, no, eso no es culpa mía. Eso es culpa de mi papá y mi mamá que me hicieron nacer porque si ellos no me hubieran hecho nacer, yo no estaría aquí. Entonces se van contra el papá y la mamá. Así, entre más te devuelvas, más débil se vuelve el nexo causal. Y vas a terminar en Adán y Eva. ¿Ves? Esa prohibición de regreso no se permite en derecho penal. Devolverte eternamente. Porque entre más te devuelves, entre más atrás vas, más débil se vuelve el nexo causal y es más difícil probar que el daño proviene de la acción o omisión. Lo mismo ocurre con la actuación estatal. Entonces, si el funcionario público lo eliminamos y decimos, lo eliminamos de la ecuación, ojo, de la ecuación,
Y decimos, no, el funcionario público no tiene la culpa. El que tiene la culpa es el ministerio, no, es la secretaría, es la alcaldía, porque aprobó el uso de las armas o los proyectiles tipo BIM. Y los proyectiles tipo BIM están facultados para ser utilizados por el ESMAD, entonces es culpa de ellos. Y así. Ah, no, es culpa del alcalde, porque si el alcalde no hubiera dado la orden, entonces el ESMAD no había ido. Ah, no, no es culpa del alcalde, es culpa de los promotores del paro, porque si ellos no hubieran armado el paro, el alcalde no había dado... Oye, devuélvete eternamente y sigues. Siempre va a haber un culpable más atrás. Y entre más retrocedes, más difícil va a ser el nexo causal. ¿Todo esto para qué? ¿Cuál es el hecho desencadenante de la muerte de Dylan? La orden dada por el alcalde, la orden dada por el director de la Metropolitana de Bogotá. La decisión del funcionario. La decisión del funcionario, la acción del funcionario. Ese es el nexo causal directo en el caso de Dylan. Al parecer, eso fue lo que pasó. La acción u omisión, ya sea porque este funcionario omitió el protocolo de seguridad para disparar el arma o por lo que haya sido, eso causó aparentemente la muerte de Dylan. Es decir, que en principio aquí tenemos una posible responsabilidad administrativa, una posible responsabilidad estatal diseñada o desencadenada como consecuencia de una operación de carácter administrativo. ¿Listo? Las acciones u omisiones de carácter estatal se pueden dar por cualquiera de los elementos que estamos estudiando, es decir, por acciones, por operaciones o por hechos administrativos. Por cualquiera de las tres. Es necesario, ay Dios mío, es necesario determinar en cada caso en concreto dónde está el origen del problema. Si es en el acto administrativo, si está en la operación administrativa, aquí, o si está en el hecho administrativo. En el hecho. Aquí sabemos que el hecho realmente es la muerte de Dylan. Entonces el hecho se mueve para acá, porque fue lo que se produjo sin voluntad del Estado. ¿Y qué ocurre? Nos queda la operación y el acto. Sabemos que por la prohibición de regreso nos es imposible decir que el origen del problema está en el acto. Porque nada más tenemos un problema y es que el alcalde jamás dio la orden. Y si el alcalde no dio la orden, ¿cómo le achacamos el daño antijurídico? Es más fácil achacárselo a través de la operación administrativa. Uy, esta cosa horrible. Ya. De la operación administrativa. ¿Listo? Así es como se construye la responsabilidad estatal. Entonces, cuando ustedes lleguen a ejercer el derecho administrativo, cuando después hayan visto administrativo especial y procesal administrativo y la venganza del derecho administrativo y bueno, todo ese cuento. Cuando hayan visto todo eso, si ustedes se deciden dedicar al derecho administrativo, el cliente les va a llegar con un caso como el de Dylan y ustedes tienen que saber qué van a atacar, el acto, el hecho o la operación. Porque de ahí depende el éxito del proceso. Si ustedes, el abogado de los familiares de Dylan, y usted va y ataca el acto, pues tiene más posibilidades de perder, porque le va a ser más difícil demostrar el nexo causal. Pero si usted ataca la operación administrativa, le va a ser más fácil demostrar el nexo causal. Probatoriamente es más fácil. De hecho, el nexo causal en derecho administrativo es una vaina única. Se presume, imagínense. ¿Qué quiere decir eso? Que si se presume el nexo causal, la parte interesada solo debe demostrar la existencia del daño antijurídico y de la acción o omisión, no el nexo causal. Entonces, si se presume el nexo causal,
le corresponde al Estado romper el nexo causal. ¿Cómo es que el Estado puede romper el nexo causal? El Estado rompe el nexo causal de una de tres maneras. ¿Listo? ¿Cómo se rompe? Caso 1. Por fuerza mayor. Fuerza mayor. En la fuerza mayor aplican tres teorías: inevitabilidad, irresistibilidad e imprevisibilidad del hecho. Se necesitan las tres. Si no están las tres, no hay fuerza mayor. Contrario a lo que pasa en otros derechos, que ustedes han visto, en otras modalidades de derecho. Doctora, perdón. Dime. ¿Será tan amable, me repite lo que eso es parte de la fuerza mayor, por favor? Ahorita te la coloco más grande porque son palabras un poquito difíciles de escribir y te pueden quedar mal. ¿Listo? Entonces ahorita me acuerdas y lo colocamos en otra pantalla cuando hayamos borrado esta. ¿Vale? Gracias. Gracias. Contrario a lo que ocurre en otros derechos, en el derecho administrativo el caso fortuito no exonera de responsabilidad al Estado. Es decir, el Estado no puede romper el nexo causal con el caso fortuito. ¿Por qué? Porque para el Estado, y así lo ha dicho el Consejo de Estado, toda situación es previsible. Todo es previsible para el Estado. Absolutamente todo. Y todo es resistible. Ay, que fue una descarga de energía. ¿Y usted por qué no tomó los protocolos de seguridad para verificar la descarga de energía? ¿Acaso es que usted es panadero? No, usted es Electricaribe. ¿Cómo no va a poder prever una circunstancia como una descarga de energía? Eso es absurdo. Yo no puedo hablar de un caso fortuito. ¿Listo? Necesita hablar de una fuerza mayor y demostrar los tres casos que ya les voy a explicar. Ahora, ¿cuál es el otro elemento en que se puede llegar a excusar la administración o el Estado para romper el nexo causal? El hecho de un tercero. Como en el caso del ladrón que lo roba usted en Transmilenio. El Estado no tiene la culpa de ese daño antijurídico porque es el hecho de un tercero. O de la señora que le rompe la cara a su esposo. Es el hecho de un tercero. No es responsabilidad estatal. No lo hizo uno de mis funcionarios. Ni se me puede achacar a mí porque no es una acción o omisión mía. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la tercera posibilidad para romper el nexo de causalidad? La culpa exclusiva de la víctima. Eso que de la culpa exclusiva de la víctima fue justamente lo que pasó en el caso de Ingrid Betancourt. Ustedes recordarán que el país se escandalizó primero de ver a la pobre Ingrid allá en una situación deplorable, 10 años metida en una selva, acabada esa pobre mujer, tras de que siempre ha sido la gordura en pasta, acabada. A todos nos dolió ver a Ingrid así. Y después todo el mundo se fue contra Ingrid cuando dijeron que estaba pidiendo una indemnización de no sé cuántos miles de millones por su secuestro. Y lo primero que hizo el Estado fue romper el nexo de causalidad. Y le dijo, no señora, la culpa exclusiva es suya. Porque yo le asigné a usted un protocolo de seguridad. Le asigné escoltas para protegerla. Le dije claramente que no se metiera a la zona que se metió. Usted no solo se metió a la zona, sino que dejó atrás a su esquema de seguridad y decidió meterse sola. Por eso resultó secuestrada. Es culpa exclusiva de la víctima, de manera que lo que desencadena el daño antijurídico de la privación de la libertad de Ingrid, que es el secuestro, no es la acción o omisión estatal, es el hecho de ella, es su culpa. Es su decisión de renunciar al esquema de seguridad y meterse a la brava de la selva para que la secuestraran. Nadie está diciendo que por eso tiene merecido lo que le pasó. No. Nadie merece lo que le pasó a Ingrid. Pero una cosa es eso y otra cosa es que vaya a responsabilizar al Estado por una decisión que fue de ella. ¿Listo? Entonces, estos tres elementos rompen el nexo causal que se presume. Estos los tiene que demostrar el Estado para romper el nexo causal. Si no lo demuestra, pues entonces entra por probado el nexo causal y hay generación de responsabilidad estatal.
¿Entendieron, mis amores, o tienen dudas hasta ahí? Bien, doctora, muy bien. Profe, hágame un favor, no es una duda, pero es como para una comparación, es como siempre sucede aquí en Bogotá por el alcantarillado, las tapas de los alcantarillados, que siempre vemos que pues están destapados y esto. He visto pues que el distrito a veces tapa muchos de esos huecos, ¿sí? Cuando una persona se va y pues surge la muerte, o sea, el hecho como tal. Aquí también el Estado podía alegar el hecho de un tercero, ya que esas tapas se las están robando, o sea, porque cada rato siempre, pues no en todos lados sucede, pero sí en la mayoría, pues son sustituidas por el distrito o a quien le corresponda, pues, esta operación, ¿no? Excelente pregunta, doctora. Todo depende del nexo causal. Es obvio que se roban la tapa de la alcantarilla y pues el Estado no puede estar vigilando las alcantarillas eternamente, ¿no? O sea, no puede sentar a un policía al lado de cada tapa de alcantarilla para que no se la roben. Pero lo que sí puede hacer es correr a taparla otra vez. Pero en este país y en esta ciudad se roban las tapas de las alcantarillas y pasan meses y hasta años con la alcantarilla ahí, expuesta. Eso es una omisión estatal que sí genera responsabilidad estatal. Profe, o sea que a mí me toca demostrar hace cuánto tiempo estaba la alcantarilla así. Casi que sí, mi amor. Por eso es que ustedes ven en los medios de comunicación que cuando hablan de alcantarillas y demás, le preguntan a la gente y dicen, no, eso ahí se ha caído un montón de gente, eso hemos mandado derechos de petición y cartas y nada que vienen a tapar ese hueco. Ahí está la omisión estatal, porque le avisaron, le dijeron que por favor fuera y arreglara la tapa y no lo hizo. Entonces, el hecho desencadenante del daño antijurídico, que un motociclista se caiga y se muera, o que una persona se caiga y se muera en ese hueco de esa alcantarilla, no es necesariamente el hecho de que el ladrón se la hubiera robado, porque volvemos otra vez a la prohibición de regreso, sino que el nexo causal directo en ese caso es la omisión del Estado de no haber querido tapar eso, a pesar de que se le pidió en reiteradas oportunidades que tapara la alcantarilla. ¿Listo? ¿Más claro, mis amores? ¿Claro, mi doctora querida? Doctora, gracias. Ahí claro. está bien explicado, sí, señora. Listo. Profesora, tengo un caso. Uy, sí. Yo cobro caro, amor. Profe, aquí entra de lleno lo que usted nos está explicando con los falsos positivos. Uy. Amor, ahí ni siquiera existe la posibilidad de debatir que eso no sea responsabilidad estatal. Es clarísimo, porque lo hacen servidores públicos. Y es más, es una cosa tan loca lo que ocurre ahí, que no está derivado ni siquiera de una operación administrativa, sino es de un hecho que ellos generan solos. Bueno, yo sustancié el primer caso de falsos positivos del país que ocurrió en el año 2002, del que se supo. Yo sustancié ese proceso penal. Y en ese caso específico, y hablo con conocimiento de causa porque, lo que les digo, conocí toda la prueba en su totalidad. Ese primer caso, que no ocurrió en Bogotá, sino ocurrió en Bosconia, que es por los lados de Valledupar, es muy cerca de Valledupar. Se logró establecer que jamás se dio la orden de matar a nadie, sino que se dijo, van a tener unos premios especiales como incentivos a la fuerza pública, al ejército, por cada guerrillero capturado. ¿Listo? Ni siquiera dijeron guerrilleros muertos. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Entonces ellos proceden a intentar ganarse, eran como 5 o 10 días de permiso por cada uno, además de una serie de incentivos económicos para los altos rangos. Proceden ellos a mutuo propio a decir, oiga, pero ¿dónde sacamos guerrilleros si esos hijuemadres no se dejan agarrar? Ah, no, pues fácil, disfracemos a unos, matémoslos y listo, esos son los guerrilleros, y ahí están. Y así se producen los falsos positivos en ese lugar, en ese proceso. Doctora. Volvemos al mismo problema.
¿de dónde sale el daño antijurídico? ¿Del acto administrativo, de la operación administrativa o del hecho administrativo? De las operaciones. La operación, doctor. De las operaciones. No, en este caso sería del hecho, doctora. Del hecho. Muy bien, del hecho. Porque miren que aquí el hecho no se produce en desarrollo de una operación. Son ellos solos los que deciden hacerlo. Es decir, que el hecho administrativo genera la responsabilidad estatal, en este caso tan especial como son los falsos positivos. No es aquí como de, una operación mal hecha. No, aquí nadie le dio la orden de hacer eso, ni de efectuar esa operación que usted hizo. Eso es un hecho administrativo. Y el daño que se causó fue gigantesco, que obviamente es antijurídico, y genera responsabilidad estatal sin lugar a dudas. ¿Listo? ¿Quién me va a preguntar algo más por ahí? Espérenme un segundo porque es que no tengo acceso al panel de sus preguntas. Doctora Catalina Espinel, señora. Profe, una pregunta. No sé si ahí aplique, pero sí en relación con el nexo causal. En un caso de negligencia médica, digamos en el 2013 había un signo que era pólipo endocervical grande erosionado, o sea, era como un antecedente, un indicio de cáncer. Sí. Los médicos nunca dieron a conocer a la paciente ese hecho. No lo dieron a conocer en el año 2013. Y en el 2017, es decir, 4 años después, dan un mal diagnóstico, que era colon irritable, cuando en realidad el cáncer estaba en estado 4. Fase 4. Es mejor enfocarse en los últimos hechos del año 2017 con el mal diagnóstico, o en este caso, si juntara ambos hechos, tanto los del 2013 y 2017, ¿probaría nexo causal? O si me devuelvo al 2013, sería una prohibición de regreso. Listo. Primero, ¿estamos hablando de un hospital estatal? Correcto. Listo. Entonces hay una responsabilidad administrativa, además de posible responsabilidad penal personal de los funcionarios públicos, porque es que lo uno no implica lo otro. Nosotros hemos visto cómo, a pesar de que los falsos positivos generan responsabilidad estatal, han sido condenados a penas privativas de la libertad dentro de procesos penales las personas que actuaron bajo ese derrotero delictual. De la misma manera, los médicos que omiten sus funciones, que eso se llama una vulneración a la lex artis dentro del derecho penal, que genera delitos de carácter culposo, generan responsabilidad penal. Ahora, dentro del derecho administrativo es necesario demostrar el nexo causal, pero ojo, no es que el nexo causal esté en un único hecho, es decir, en una única acción o omisión, sino que en ese caso específico, el conjunto de omisiones son las que desencadenan el daño antijurídico. El no haber evidenciado que el pólipo estaba presente, haber evidenciado que el pólipo estaba presente y no haberlo tratado, conllevó a la evolución del cáncer hasta fase 4. Y luego viene otra omisión, derivada de decir que es un diagnóstico errado de colon irritable y no un cáncer en estado 4. ¿Listo? Entonces, el nexo causal se produce como consecuencia de varias acciones o varias omisiones. En este caso son omisiones. ¿Listo? Sí, señora. Gracias. Luis Antonio Páez, señor. Doctora, buenas noches. Doctora, en relación con el tema del coronavirus y lo que se está viendo ahorita, en el caso de que una persona sufra de respiración bucal, ¿qué consecuencias podría tener para el Estado al exigir el uso del tapabocas? No te entiendo. ¿Que sufra de qué? De respiración bucal, es decir, que solo pueda respirar por la boca por una insuficiencia renal o algún sistema respiratorio. Yo veo difícil el nexo causal. Porque si existe contraindicación médica no pueden obligarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo rinitis alérgica, mi hijo tiene asma. Si le pongo un tapabocas, o yo, de hecho, en mi familia todos somos riníticos y hay unos familiares un poco más delicados que yo y no pueden usar ninguna clase de tapabocas porque a todos les genera alergia. Han intentado con los de tela, con los antifluidos, con los desechables y ninguno les sirve. Ok, doctora, lo pregunto entonces por un caso en particular, porque pues a una compañera le interpusieron comparendo por el tema del uso del tapabocas y pues ella tenía la prevención como tal de
de tener este tipo de enfermedad. Entonces, por eso le hacía la pregunta. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Si a una persona la multan como consecuencia de no usar el tapabocas, ¿esa multa es qué? ¿Es un acto, una operación o un hecho administrativo? Una operación, profe. Una operación, doctor. Sí, una ¿Es operación. un acto, doctora? Es un acto administrativo. Yo debería escuchar una sola voz aquí gritando todo lo operación. que es. Eso es un acto administrativo. Acto administrativo. Cualquier comparendo es un acto administrativo, es una manifestación de la voluntad del Estado de carácter sancionatorio de imponerle a usted una multa como consecuencia de no cumplir la ley. Eso es un acto administrativo. Ojo, no es un delito, es una sanción administrativa. Entonces, el comparendo es un acto administrativo. Los actos administrativos se pueden apelar y en el caso específico de los comparendos de orden policivo, dentro de los cuales está el uso del tapabocas, se pueden impugnar. Usted los impugna ante el comisario de policía y si usted lleva la prueba fehaciente de la contradicción de carácter médico y prohibición expresa, porque no es que diga, ay, es que el señor no puede respirar sino por la boca, sino que diga, en consecuencia no puede usar tapabocas, usted lo impugna, queda demostrado y se cae el comparendo. De igual manera que se caen los comparendos o se cayeron los comparendos por el problema de las fotomultas. Y es la prueba. ¿Listo? Ahí el problema está en el acto administrativo. ¿Ok, doctor? Creo que sí. Listo. Esperanza Muñoz. Buenas noches. Sí, doctora, perfecto, qué pena. Ok. Doctora, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, volviendo al caso del coronavirus, resulta que yo estoy haciendo investigaciones de campo de varios casos y entre esos hemos encontrado que mucho personal de la salud se ha contagiado. Ayer me estaba comentando precisamente una compañera que hay una cepa mortal en uno de los hospitales que todos los pacientes que han tenido esa cepa han muerto. El problema es que el hospital no solo... El problema es que, ¿qué, doctora? Tuvieron el diagnóstico por más de 4. El problema es que tuvieron el diagnóstico por más de 4 días de uno de los pacientes que estaba contagiado como positivo y no le informaron al personal y por ende ellos tuvieron contacto sin el equipo de protección y ya se contagiaron más de 6. Entonces, digamos que ahí, ¿cuál sería la responsabilidad que tienen los hospitales como tal al no cumplir, primero, con los protocolos, segundo, por no dar los equipos de protección y tercero, por no informarle al personal sobre el riesgo de muerte que hay con esa cepa? Creo que tú misma das la respuesta, doctora. Todas esas situaciones generan responsabilidad estatal directa. Lo terrible es que si las personas se mueren, el daño antijurídico va a ser irreparable. Cuando ya hay un muerto, ¿ya qué te sirve a ti una nulidad? ¿De qué te sirve a ti que te llenen de tapabocas, gel antibacterial y demás? Ya lo único que procede es reparar el daño, pagar al muerto, no hay nada más que hacer. Por eso es que hay una acción de tutela, bueno, hay como 3 ya, de parte de personal médico en contra de EPS concretas y de empresas prestadoras, contratistas de estos médicos y estos operarios de la salud, en donde les dicen, tienen que entregarles los tapabocas, tienen que entregarles los elementos, y no cualquier bolsa de basura, es un buen elemento de protección. Y si no lo hacen, pues eso genera responsabilidad estatal, y doble. ¿Por qué? Porque no es solamente la responsabilidad estatal derivada del daño antijurídico, sino la desobediencia de una acción de tutela, que genera incluso responsabilidad penal por fraude a resolución judicial. Profesor Merced, por casualidad, ¿sabe cuál es la tutela para buscarla? No, corazón, está publicada. Hay varias, hay como 13 medios de comunicación. Búscala en el maestro Google y dice tutela a favor de personal médico. Búscalas así, hay como 3. Cada vez son más, ¿vale? Bueno, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, hágame un favor. Con referente a lo que veníamos diciendo del hecho, de lo que usted está hablando de funcionario público, que también además de aquí la parte pues del Estado y todo eso también puede ser lo penal, o sea, me surge una inquietud. En las operaciones administrativas, tengo entendido que puede ser por un funcionario o varios funcionarios, siempre se da que se puede indilgar o se le puede imputar a un solo funcionario o de pronto de esa operación no se sepa a quién pudo producir el hecho.
Ojo, la responsabilidad de carácter estatal se da por parte de entidades de carácter público. ¿Me entiendes? Por ejemplo, en el caso de Dylan, lo más seguro es que no solamente genere responsabilidad estatal normal, sino que le van a decir es, señores Policía Nacional. Ojo, no es el señor funcionario público, él responderá penalmente, pero el Estado paga. Es el Estado el que paga. Entonces el Estado a través de la correspondiente entidad, que es la Policía Nacional. ¿Listo? Porque el ESMAD hace parte de la Policía Nacional. Entonces la condena va a venir respecto de hechos. ¿Listo? Doctor Rodrigo Marín, señor. Gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Doctora, ese ejemplo lo podemos poner como en el caso de el tema que pasó el 21 de marzo en la cárcel La Modelo, donde pues ya todos sabemos que 23 muertos, resultado 80 heridos, pero las investigaciones apuntan a que exactamente no se identifica quiénes fueron los que dispararon, porque no, pues en medio de esa turba y todo eso, pues no hay una identificación individual. Ahí, en el momento que no se pueda individualizar la responsabilidad, ¿el Estado tendría que asumir toda la responsabilidad? Sí, señor. Porque de hecho ellos están bajo una situación especial que después veremos más adelante, que se llama una relación especial de sujeción. Es decir, el Estado es garante de la seguridad de los presos y de su vida. Por eso es que hacen requisas todo el tiempo para evitar que tengan armas y demás. Entonces, si un preso se muere como consecuencia de que otro preso lo apuñala, lo mata, le prende candela a la celda, o el preso solito se ahorca, es responsabilidad estatal. Porque el Estado omitió el protocolo de seguridad para la cárcel. ¿Listo? Ahora, si no se mueren como consecuencia de esas revueltas, sino como consecuencia del coronavirus, el Estado responde. ¿Listo? Gracias, doctora. Ok, vamos con Mauricio Ruiz. Buenas noches. Tengo una duda sobre la responsabilidad donde se compruebe que si una institución tuvo, pues mejor dicho, tuvo que indemnizar a las víctimas y había una acción de repetición sobre el funcionario inicial que ocasionó de pronto el homicidio o el delito que cometió. Ok, listo. Te estás adelantando como 5 clases, pero bueno, no, como más, como 10. La responsabilidad derivada o la responsabilidad de carácter estatal, el Estado entra y paga y después puede repetir contra el funcionario, puede. Lo que pasa es que la mayoría de veces el funcionario es un pobre vaciado que no tiene con qué pagar 4.000 o 5.000 millones que le tocó pagar al Estado. Entonces a veces el Estado no repite contra el funcionario. Está la posibilidad de hacerlo. Es una facultad que tiene. Después vemos medios de control y en medios de control ustedes van a entender cuál es el presupuesto para cada medio de control, que ya no se llama acción de repetición, sino se llama medio de control de repetición. ¿Listo? Okay. Gracias, doctor. A ti. Mayerly, cuéntame. Profe, buenas noches. Tengo una duda respecto a la responsabilidad del Estado, digamos en el caso de las personas que están con detención domiciliaria. Es decir, esa persona se salió de la casa y no sé, lo mataron. ¿Es responsabilidad del Estado ahí? No, porque el Estado no tiene el mismo control sobre una persona en prisión domiciliaria que sobre una persona que está en la cárcel. A pesar de que los dos están privados de la libertad, no es igual. Ah, listo, profe. Era esa la duda. Gracias, profe. Voy a colocarles aquí lo que me pidieron frente a las 3 palabras que configuran la fuerza mayor para que no tengamos problemas al momento de escribirlas. Cuando se le traten de acordarse de la fuerza mayor, de los elementos que configuran la fuerza mayor en el país, en Colombia, recuerden que los elementos de la fuerza mayor son como las mujeres del país. Son impredecibles, imprevisibles, irresistibles, imprevisibles, irresistibles, esto que acá.
e inevitables. ¿Listo? Entonces, teoría de la imprevisibilidad, teoría de la irresistibilidad y teoría de la inevitabilidad. Así somos las mujeres de este país. No se les olvide. ¿Listo? Corazones, hoy los dejo ir un poquito más temprano. Váyanse a descansar y mañana hablamos porque si empezamos otro tema, nos cortamos. ¿Listo? Ah, pero esperen, antes de que se me vayan, se me iba a olvidar tomando lista. La foto. La foto, sonrían para la foto. No, mentiras. Gracias por la clase, doctora, muy buena la clase. No, ustedes son los que la hacen buena, muchas gracias. Luis, véngase para la foto. Pero esperen Gracias a ver. a usted, doctora. Esperen a ver. La fotico, ¿dónde están? Quinto A. Aquí. Muchas gracias, doctora. No se les olvide que hoy aprendimos cómo levantar la manito para que no se pierdan sus importantes aportes. Guarden esa información, grábense en el datico de cómo es que se levanta la mano para no tener problemas entonces de que no les alcance yo a dar el uso de la palabra. Es que va aquí. Yo la levanté, pero no alcancé. Ay. Pero bueno, ahí le escribí al chat. Listo. Mañana le dan la oportunidad. Que se empine, Juan de Dios. Y eso que estoy en una silla alta. ¿Estás sentado como en 3 códigos? Como son de burlones ustedes, oigan. Principal administrativo. A ver. Que por algún lado tiene que aprenderse algo, doctora. Sí, aquí aprendemos de todo un poquito. Tal cual, doctora. Doctora, toca volverla a tomar que no sale en la foto. No me digas. ¿En serio? No, feliz noche, doctora, muchas gracias. No te me vayas porque de pronto vas y de verdad no quedas en la foto. No, sí que ya que, doctora. Eso. Cuadra el resto. Jefferson Geraldine. Mira. Profe, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Diana Flores, yo soy nueva. Hola Diana, cuéntame en qué te puedo colaborar. Pues que yo inicié hoy con ustedes el 5º semestre y voy a continuar. Entonces, para que por favor me agreguen a la lista. Okay. Ya estoy en el grupo de WhatsApp y ya me adelanté pues en la plataforma. ¿Y ya viste las otras clases? Voy, pues aquí presencial con ustedes, vía virtual. No te preocupes. Sí, señora. Yo a todos los que van llegando cada noche los voy agregando a lista, no te preocupes. Lo importante es que estés al día en las instrucciones que había que seguir, en el grupo de WhatsApp, en que tengas las fechas del parcial y que hayas visto las otras clases. ¿Listo? Sí, sí, señora. Ya bueno, ahora sí, mis doctores ya quedaron en su foto. Que descansen y bendiciones para todos. Gracias, no me veo. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, profesora. Gracias, Doc. Feliz noche.